Acabo de terminar la segunda sesión que tuve con Javi y Luis. Si recuerdas, la semana pasada subí un video de una capacitación en vivo que di con estas dos personas, con Javi y Luis, que son parte de una empresa. Y ahí estuvimos analizando, estábamos trabajando en cómo funciona realmente lo que es Calculate en Power BI. Vimos cómo utilizarlo, cómo funciona, qué es lo que realmente está utilizando. Y ahora estamos viendo la inteligencia de tiempo, donde también nos metimos a fondo a entender cómo trabajan estas funciones. Vimos los pasos que se aplican en todas las funciones de inteligencia de tiempo, cuáles son los requisitos para trabajar correctamente con estas funciones. También vimos cómo lo podemos aplicar tanto en nuestras tablas como para ver lo que está realmente haciendo estas funciones, pero también cómo lo podemos aplicar en reportes y en visualizaciones que ya vas a empezar a que ya vas a poder utilizar en tus propios análisis o en tus propios reportes, en tus propios dashboards. Esta es la sesión, la volvimos a grabar, la estoy subiendo aquí para ti, así que asegúrate de disfrutarla. Inteligencia de tiempo, ¿no? Es lo que vamos a estar viendo ahorita. Y bueno, es como una continuación de Calculate. Van a ver que se, se utilizan mucho los conceptos que estábamos viendo con Calculate, lo que es el filter context, lo que es lo que hace Calculate en sí, que trabaja con tablas. Digo, recordando un poco, ¿no? Los filtros realmente funcionan con tablas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que es algo parecido. O sea, ahorita lo vamos a ver. Ok, ¿cuándo lo vamos a utilizar? La inteligencia del tiempo para comparar la venta contra periodos previos. O sea, cuánto vendimos en este periodo contra el periodo anterior. Sí, así de sencillo. Obtener acumulados mensuales, trimestrales o anuales de ventas. También se pueden obtener acumulados de por vida. Pero para obtener acumulados de por vida no existe inteligencia de tiempo, se tienen que aplicar filtros más directos. Pero es muy sencillo, ¿no? Y de hecho es lo que venías trabajando, Javi. Y luego, obtener el promedio de venta de los últimos 30 días. Aquí puede ser el promedio, o puede ser la suma, o puede ser el máximo, en fin. Cualquier operación que se quiera, lo normal es que se utilice el promedio de venta de los últimos 30 días, 60 días, 90 días. Y eso te permite que reducir la variación por día y empezar a ver tendencias, ¿no?, en tus datos. Y luego, la inteligencia de tiempo no se debe confundir con las funciones de fecha y hora, porque, o sea, también tenemos funciones que son de fecha y hora, ¿no? Que eso lo que hacen, esas funciones lo que hacen es obtener información de la fecha. Por ejemplo, cuál fue el año de este día, de esta fecha, cuál fue el mes, cuál fue el trimestre, en fin, todo ese tipo de información se obtiene con las funciones de fecha y hora, y con la inteligencia de tiempo vamos a poder hacer análisis considerando esto, o sea, hacer este tipo de análisis que se vayan arriba, ¿no? Requisitos. Es indispensable tener una columna de fechas bueno, la columna de fechas que se está utilizando en la inteligencia de tiempo, porque trabajan con columna de fechas, me faltó poner eso ahí, pero como estas funciones trabajan con columnas de fechas, esa columna de fechas debe de tener el rango completo de fechas consideradas. No debe de haber saltos. Por ejemplo, si estamos analizando información desde el 1 de abril del 2017 hasta el 20 de mayo del 2020, todas y cada una de las fechas deben de estar en ese rango. Porque si no, la inteligencia de tiempo no va a saber que existe esa fecha, entonces no va a hacer correctamente los cálculos, le puede generar problemas. Y esa columna de fechas debe de estar marcada como de tipo fecha o fecha hora, porque a veces pues se te puede ir la mano y puedes tenerlo como tipo texto, entonces, o numérico, entonces es un requisito para que esto pueda funcionar, ¿sí? Y la tabla que nos sirve, o con lo que normalmente podemos trabajar esto, es con la tabla calendario. La tabla calendario tiene esas dos características. Tiene una columna, ahí está. Tiene una columna que es esta, tiene todas las fechas en el rango. Y aquí ya depende de cómo calculaste eso. Normal es, o sea, puedes utilizar lo que es Calendar Auto o puedes hacerlo en M, en el Query Editor, pero tiene que tener todo el rango. Y luego tenemos, ok, y es de tipo fecha. De tipo fecha esta columna. Y todas las otras columnas que se encuentran en esta tabla nos sirven a nosotros. O sea, esta tabla que está aquí, esta columna que se encuentra aquí, es una columna que le sirve a la máquina, a lo que es el modelo de datos, a Power BI para hacer los cálculos y todo. Y estas columnas
Y estas columnas que se encuentran aquí nos sirven a nosotros para entender mejor la información, ¿va? ¿Por qué está? No entiendo qué está pasando. Ok, ahora, entonces, vamos a ver cómo funcionan, o sea, cuáles son los pasos que siguen estas funciones. Y primero lo vamos a ver con texto y después lo vamos a ver ya con pasos desglosados o explicados. Primero, los pasos que siguen estas funciones. Primero detectan el contexto de filtro actual para determinar el periodo de fecha seleccionado. Entonces, lo que significa esto es que, por ejemplo, si estamos analizando información por mes, para todos los años que tenemos, entonces lo que va a hacer primero esta función, cuando la pongamos en un contexto de filtro, va a decir, ok, ¿cuál es el periodo en el que me encuentro ahorita? Entonces, si es del 1 de abril al 30 de abril, va a detectar ese periodo. ¿Ok? Entonces dice, ok, estoy en este periodo, 1 de abril al 30 de abril. Y así para cada uno de los meses, donde va a estar haciendo el cálculo. Después lo que hace es que dice, ok, ya lo detecté, ahora voy a quitar ese contexto de filtro, quiero tener todas las fechas disponibles y solamente va a tener disponibles las fechas de la columna que hayamos puesto. Entonces, por eso es importante que estén todas las fechas que estemos considerando en nuestro análisis, ¿no? En nuestro rango o nuestros datos. Entonces, vamos a tener todas las fechas disponibles. Después, se va a desplazar en el tiempo para encontrar el nuevo periodo. ¿Qué significa eso? Bueno, va a estar especificado por la función. Por ejemplo, si es una función para acumulados, hasta el día actual, lo que va a hacer es va a mover el inicio hasta donde quieres empezar a acumular, por ejemplo, el principio del mes o el principio del trimestre o el principio del año o desde el principio de los tiempos y te va a poner todas esas fechas, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás comparando contra el periodo previo, lo que haces es este periodo y lo movemos un periodo o 2 periodos o 12 periodos, tú decides, y ahora va a aplicar esos filtros para obtener el periodo deseado, ¿sí? Entonces, va a decir, ok, ya me moví, ahora vamos a aplicar filtros aquí. Perdona, Diego. Ajá. Es que se está cortando muchísimo el audio. Ok, entonces vamos a ver los mismos pasos, estos pasos que traía aquí, que son 4, pero ahora los vamos a ver con unos ejemplos, o sea, con imágenes. Entonces, los mismos pasos, pero solamente nos los vamos a empezar a imaginar ahora, con una columna de fechas. Imagínense que tenemos todas estas fechas en nuestra tabla de calendario, o en nuestra columna de fechas, y... Ay, ay, ay. Ok. Y en el contexto de filtro actual tenemos estas. ¿Sí? O sea, aquí estamos seleccionando el 1 de junio del 2020 al 15 de junio del 2020. ¿Ok? Ahora, lo que hace en el segundo paso, recordando los pasos, es quitar todos los filtros. O sea, estos filtros que tenemos aquí. Y va a poner... Ahora, vamos a tener disponibles todas las fechas de la columna, de esa columna. Y luego vamos a movernos. O sea, nos estamos moviendo, que en este caso es un periodo previo. Nos vamos a mover y va a aplicar los filtros. Entonces, estos son los pasos que sigue la inteligencia de tiempo. Y así es como funcionan todas estas funciones. ¿Va? Ahora, dentro de la inteligencia de tiempo, a mí me sirve pensar que hay 3 tipos de grupos de funciones. Porque nos ayudan a ver mejor qué es lo que hace cada uno de estos grupos de funciones. Primero, tenemos el grupo de funciones dentro de la inteligencia de tiempo que nos devuelven una fecha en específico. Por ejemplo, nos devuelven la primera fecha de ese periodo, nos regresan el inicio del mes de ese periodo. O sea, si estamos en el periodo del 15 de abril al 30 de abril, nos va a regresar el 1 de abril, ¿sí? Tenemos fechas que nos devuelven el fin de mes, el principio del trimestre y el fin del trimestre. ¿Ok? Entonces, pero este grupo de funciones únicamente nos regresa
una fecha, una sola fecha. Que realmente lo que hacen es nos están regresando una tabla, pero con solamente una columna y una fila, que sería nomás un valor dentro de esa tabla, pero sigue siendo una tabla. Luego tenemos el grupo de funciones que evalúan una expresión. Por ejemplo, tenemos funciones que nos dicen el total acumulado del mes hasta el día de hoy, o hasta el día que se está analizando. El total del mes, del total del año, perdón, hasta el día que se está analizando. Cómo estábamos al principio del mes, cómo estábamos al final del trimestre. Esas son otro grupo de funciones. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre este y el tercer grupo. El tercer grupo lo que hacen es devolver una tabla con fechas. O sea, por ejemplo, ok, date add lo que hace es nos mueve un periodo, pero el resultado que nos va a regresar va a ser una tabla con fechas, que pueden ser las fechas de un mes, o pueden ser las fechas de un trimestre, o las fechas de un año. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen estas funciones. Ahora, nosotros nos vamos a estar enfocando en estas funciones, porque son las funciones más versátiles y son las que realmente, o bueno, son las que le dan el poder a la inteligencia del tiempo. ¿Por qué estas? Porque en estas, las que devuelven una fecha en específico, lo podemos trabajar utilizando la tabla calendario, por ejemplo. Porque en la tabla calendario tenemos, podemos poner, si es algo importante para nosotros, cuál fue el primer mes el primer día del mes, el último día del mes, ¿sí? Ahora, ¿por qué no vamos a utilizar estas? Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo muy claro de por qué es mejor utilizar estas, pero les comento. Estas expresiones o funciones que tengo aquí lo que hacen es evaluar. Al momento de que están diciendo evaluar, la documentación de Microsoft está haciendo referencia a un calculate. Está utilizando calculate, pero lo está utilizando de manera no explícita. Está por debajo de la función. Entonces, como está por debajo, no lo alcanzamos a percibir. O sea, no es intuitivo saber que abajo está funcionando un cambio en el contexto de filtro, que es lo que hace calculate. Pero por eso pueden llegar a confundir. Además de que no te permite agregar muchos filtros, solamente te permite agregar un filtro y se empieza a complicar. Porque ese filtro puede ser realmente un filtro o, digo, son varias cosas las que entran ahí. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero esa es la razón por la cual nos vamos a estar enfocando en estas. En las funciones de inteligencia de tiempo que devuelven una tabla con fechas, que son básicamente estas. Y básicamente con estas se puede hacer lo mismo que lo que se hace con esto, más flexible, más intuitivo, o sea, sin confundirnos y con más filtros, ¿no? Ahora, traigo la primera práctica, que es crear una tabla calculada con funciones de inteligencia de tiempo. ¿Por qué esa práctica? Quiero mostrarles que realmente estas funciones están regresando una tabla con fechas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a Power BI, aquí a ¿ok? Y es el mismo modelo que nos quedamos en la clase pasada, en la última sesión. Y aquí tenemos la tabla calculada, si recuerdan, que creamos una tabla calculada. Ah, perdón, no, la cambié. Pero aquí teníamos una tabla calculada que lo que estaba haciendo era, estábamos utilizando filter, si mal no recuerdo, para crear una tabla. Voy a borrar esto. Y aquí vamos a utilizar una función de inteligencia de tiempo. Por ejemplo, vamos a utilizar dates between. Muy sencilla, lo único que hace es le tenemos que poner una columna de fechas. Date de la tabla calendario, por ejemplo, porque esa es la columna que cumple con los dos requisitos para que la inteligencia de tiempo funcione de manera correcta. Y luego la fecha de inicio sería... Podemos poner cualquier número, por ejemplo, el 1 de abril, para seguir con el mismo ejemplo, del 2020. Y el fin del periodo sería 30 de abril del 2020, ¿ok? Y vamos a cerrar esto. Entonces, eso nos va a crear una tabla, aquí, que lo que está haciendo es nos está regresando una tabla, no directamente. Entonces, estas funciones nos regresan tablas. Y no es nomás la única. O sea, todas estas funciones que teníamos aquí por ejemplo, nos va a regresar una tabla. No sé, podemos ver dates in period,
¿sí? Entonces puedo aquí escribir dates in period y aquí se regresa unas fechas, ¿no? Entonces podemos poner la tabla calendario date, number of, ok, start date, aquí podemos poner cualquier fecha. Normalmente pones una fecha variable, por ejemplo, el máximo del periodo, pero podríamos ponerle, no sé, 30 de abril y número de intervalos menos 30, o sea, menos 30 días, ¿ok? Presiono Enter y lo que va a hacer nos va a regresar una tabla de fechas que va desde el 30 de abril atrás 30 días, incluyendo ese día que puse aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un listado de 30 fechas, incluyendo este número. ¿Va? Entonces, y podemos hacer eso con cualquiera, ¿no? Date add y todo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si recuerdan en la última sesión, los cálculos con Calculate, lo que realmente estaban haciendo era que estaban trabajando con tablas en la parte del filtro. Entonces, justamente eso es lo que están haciendo estas funciones con las cuales vamos a estar trabajando. Le va a estar regresando una tabla de datos de fechas en específico aquí, y esas fechas es las que va a utilizar para hacer su evaluación de contexto de filtro. ¿Okay? Ese es el filtro con el cual va a evaluar la medida que estemos poniendo en Calculate. ¿Va? No sé si ahí tengan algún comentario. No, bien, bien. Ok. Va, vamos a darle. Va. Entonces, ahora quiero regresarme a por qué vamos a estar trabajando con estas en lugar de trabajar con estas que evalúan la expresión. Va. Entonces estamos evaluando las funciones que evalúan, que son las que no utilizan, o sea, son las del segundo grupo, estas, y contra las del tercer grupo. Va. Entonces, función que evalúa. Total year to date es esta. Y lo único que le vamos a poner en la venta es la medida y nos se solicita una columna de fechas. ¿Okay? Y luego tenemos las funciones que devuelven tablas, que es dates year to date, y lo único que nos solicita es el calendario fecha. Fíjense cómo esto se ve muy parecido, o sea, lo único aquí es que le estamos poniendo calculate y tenemos que utilizar la dates year to date aquí, y aquí únicamente total year to date. Y de hecho, estas dos funciones van a hacer lo mismo hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? O sea, son iguales así como están, pero son diferentes en lo que podemos llegar a hacer cuando se empieza a hacer más avanzada nuestro cálculo. Ok. Lo que nosotros estamos buscando es trabajar lo más que podamos con este tipo con esta sintaxis, con estas funciones. Y evitar tratar de utilizar estas. ¿Por qué? Porque en este caso, el número de filtros que podemos agregar a Total Year to Date está limitado a 1. Nomás podemos utilizar uno adicional. Entonces aquí podríamos poner una coma y luego agregar otro filtro. Por ejemplo, lo que estábamos viendo antes de empezar la sesión de la empresa. Entonces, nomás la empresa 2, por ejemplo. ¿Ok? Nomás podríamos utilizar eso. No podríamos aplicar después otro filtro que diga, ok, empresa 2, pero solamente de la marca o del tipo de servicios, productos. ¿Ok? Y luego, este tipo de funciones pueden confundir, ya que se está modificando el contexto de filtro de manera implícita. ¿Por qué? Porque no están utilizando Calculate. No se ve Calculate aquí, pero está haciendo un cambio de contexto de filtro. Y aquí también en estas se debe tener mayor cautela para evitar errores. ¿Por qué? Porque el filtro que les mencionaba aquí, que se puede agregar, puede ser de dos. Si le estás regresando un filtro, así una tabla de fechas, por ejemplo, una tabla de valores, va a considerarlo como un filtro adicional. Pero si le regresas un número, ese número lo puede considerar como una fecha, y lo que va a hacer es considerar esa fecha como el fin de tu año fiscal. Por ejemplo, sabemos que aquí, por ejemplo, se le puede agregar de que, ok, mi año fiscal termina el 30 de junio de cada año. Entonces aquí, si le pones nomás un número, te puedes considerar ese número como que ese es el fin de tu año fiscal. Entonces, si no tenemos cuidado, si no tenemos cautela, nos va a empezar a generar problemas si no manejamos eso de la manera correcta.
¿va? Y pueden leer más de esto acerca con Marco Russo y Alberto Ferrari en su blog. Este es el link, ¿ok? Los secretos ocultos de Total Year to Date. Lo escribió Marco. ¿Ok? Entonces, ese es el caso por el cual hay que preferir utilizar esto, pero, digo, si saben lo que está realmente pasando, pues también pueden utilizar esto, obviamente, ¿no? Ahora, estas funciones del tercer grupo, porque nos vamos a estar enfocando en ellas, normalmente las vamos a combinar con calculate para hacer porque calculate va a ser el cambio en el contexto de evaluación y estas funciones son las que vamos a utilizar para hacer ese nuevo contexto de evaluación. Por ejemplo, si queremos obtener las ventas del año pasado, utilizamos calculate con esta función de inteligencia de tiempo que nos va a traer el mismo periodo año anterior. Esta función está súper padre porque es súper dinámica en el sentido de que si yo le pongo un mes, me va a traer ese mismo mes pero del año anterior. Si le pongo, no sé, todo el año, nos va a traer todos los días del año anterior. ¿Okay? Luego, las ventas acumuladas en el año, utilizamos esta función con la calendario fechas, siempre combinando esto con calculate. ¿Okay? Y la venta mes anterior podemos hacerlo con la función dateAdd, que es de las más poderosas y de las más también muy, muy versátiles. Le decimos el mes pasado, perdón, un intervalo pasado que sea de mes. Y resumen en palabras. Las funciones, o sea, es resumiendo los pasos y cómo lo vamos a utilizar. Las funciones estas de inteligencia de tiempo van a detectar las fechas que se encuentran en el contexto de filtro actual. ¿Cuáles son las fechas que tengo en mi periodo? Van a eliminar los filtros de ese contexto, por lo que ahora va a estar disponible todas las fechas que tengamos en nuestra columna de fechas. Después se va a ir a buscar las nuevas fechas que se están solicitando en la función y luego va a volver a aplicar los filtros o va a delimitar esas fechas para que pues ahora esa sea nuestra nueva tabla de fechas. Y la práctica. Tengo 3 prácticas aquí. Digo, ya empezar a poner todo esto en juego. Comparando versus el mes pasado, que esto se hace con la función dateAdd. Comparando, bueno, obteniendo acumulados por mes, trimestre y año. Y calculando acumulados movibles. ¿Va? Entonces, ¿qué les parece si nos pasamos a Power BI ya para empezar a poner esto en práctica? Entonces, voy a dejar esta tabla calculada porque nos van a ayudar a hacer a hacer debugging, porque ahorita van a ver lo que va a pasar. Primero quiero mostrarles el modelo de datos, súper importante. Tabla calendario, conectada a ventas y conectada a presupuesto. Esta tabla calendario quiero que veamos hasta qué día va, porque nos van a empezar a generar problemas. Va desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2025. Pero si vemos la venta, que nos vamos a estar enfocando en trabajar con la venta va en la fecha factura, va desde el 2017 hasta el 30 de diciembre del 2024. O sea, hay un año adicional en la tabla calendario que no está en la tabla de ventas. ¿Por qué está ese año adicional? Porque la función que estoy utilizando, que es Calendar Auto, está detectando que hay fechas de entrega en el 2025. Entonces, como está detectando eso, nos está creando todo el nuevo año hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿va? Eso es, por eso se está comportando así. Y lo menciono porque nos va a empezar a crear un conflicto ahorita que pasemos a los cálculos, ¿no? A la práctica. Una pregunta, Diego, ahora que estabas aquí. Aquí tenías esa opción que pone marcar esta tabla como una tabla de fechas. ¿Esto realmente se utiliza? ¿Sirve para algo? Mira, yo sí lo he utilizado. Me acuerdo que cuando lo utilicé una vez me generó más problemas de lo que realmente me estaba ayudando y decidí empezar a ya no utilizarla. Pero, digo, o sea, pues ya depende, ¿no? Yo sí no lo utilizo. Pero sé que sí se puede. O sea, no sé la verdad cuál sea
la ventaja de utilizarlo de esa manera, ¿va? Vale. Ok, ahora, bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, vamos a crear un nuevo reporte para que no nos confunda. Inteligencia de tiempo, ¿va? Vamos a crear una tabla. Que así, con las tablas estas no es como normalmente se presenta la información, pero nos ayuda a comprender los números, ¿va? Lo que normalmente está pasando. Entonces aquí voy a agregar, por ejemplo, la tabla calendario. Vamos a agregar el date. A ver cómo se comporta. Voy a quitar trimestre. Y voy a copiar el formato de esto. Format Painter. Y lo ponemos aquí, ¿va? Y aquí vamos a poner la venta. Ok. Ok, esto lo vamos a quitar. Quiero el año. Esto aquí y vamos a quitar el trimestre. Ok, va. Así por lo pronto. Todo empieza el 3 de enero del 2017. Ahí está. Y luego, primero, comparando, digo, podemos empezar a jugar con esto. Igual y empezamos acumulando, ¿va? O bueno, lo que voy a hacer es voy a quitar el día también. Entonces ya tenemos esta información. Vamos a poner aquí, le vamos a dar un formato de moneda y 0 decimales. Ok. Ahora, vamos a primero comparar, digo, siguiendo esto que estábamos viendo aquí, primero vamos a comparar versus el mes pasado. Entonces, aquí me voy a ir y me voy a inteligencia de tiempo. Ok, vamos a poner esto de hoy solamente aquí como tarjeta para tenerlo en mente. Y luego, vamos a crear una nueva medida, New Measure. En New Measure vamos a poner venta mes previo. Bueno, lo que voy a hacer es primero venta año previo o año pasado, sí, año previo. Y aquí vamos a utilizar Calculate, venta, y vamos a utilizar la función. Esta función es súper rápida, digo, ayuda mucho cuando vamos empezando a hacer este tipo de análisis, empezar con esto. Aquí me confundí. Esto debería ser date. Sí, así, ok. Y le puedo empezar a dar formato a esto, ¿no? Para que se entienda mejor. Y luego vamos a poner esta aquí. Bueno, aquí no. Aquí. Ok. 20 año previo. Como no hay año previo aquí, no nos está poniendo nada. Lo que voy a hacer es voy a agregar un slicer. Aquí no, aquí. Donde vamos a poner el año. Para que todo se vea bien aquí. Año aquí, ok. Y vamos a ponerlo como lista. Vamos a seleccionar, no sé, 2019 y 2020. Estos dos. Y esto lo vamos a poner con formato. Ok. Venta año previo. Por ejemplo, si aquí nos vamos a 20 de enero, enero del 2020 contra enero del 2019. Entonces podemos ver que esto funciona así para todos, ¿ok? O sea, lo mismo para febrero, podemos comparar febrero y así, y va a estar funcionando. Si aquí yo quitara, por ejemplo, el mes, ahora el cálculo se va a hacer a nivel año, ¿ok? Vamos a volver a agregar el mes, aquí, así, y vamos a quitar el día. Ahora, vamos a comparar versus el mes previo. Eso se hace con la función
voy a copiar esta función solamente para quedarme con el formato. Y new measure. Ahora vamos a comparar versus el mes previo. ¿Ok? Entonces, venta, mes previo. Y aquí, en lugar de utilizar esta función, no hay una función que diga same period last month, pero podemos utilizar una función que se llama dateAdd, que esta es la función, creo que de las más versátiles en inteligencia de tiempo. Y aquí vamos a poder comparar, por ejemplo, versus el mes, un periodo previo. ¿Okay? Entonces, aquí agrego esto. Y vamos a darle un formato. Si tú aquí ahora añadieses la columna día después del mes, esta venta mes previo, ¿a qué haría referencia? ¿Al mes de ese día? Ajá. Al mes de ese día. Ajá. O sea, si tú agregas la columna día también, después del mes. Vamos a poner aquí. Ok, vamos a ver qué está haciendo esto. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en este número. Ok, vamos a febrero. Febrero del 2020. Perdón, del 2019. Y veamos, por ejemplo, el, no sé, 22 de febrero. Vamos a irnos con este número. 313. 313.241. Que es el 21. Ajá. Vámonos al 21 de enero. Nos movió un mes exactamente. Sí, o sea, es un mes. Ahora, aquí sucede algo muy interesante, Javi Luis. O sea, ¿qué pasa estos días? O sea, por ejemplo, aquí tenemos un 30 de enero y un 31 y un 29 de enero. Que esos días no se encuentran. O sea, recordemos, 346, 228, 223. Si me voy aquí a febrero, fíjense cómo esos números, pues, no me los está poniendo aquí. Como que si no existiera, ¿no? O sea, nos está poniendo 271.331 como último valor de febrero. Si me voy a enero, me está poniendo este valor ahí. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué pasa con estos? Digo, ok, ahora veamos el 1 de marzo, digamos, bueno, capaz y esto lo está considerando en el 1 de marzo. En el 1 de marzo, creo, hay que verificarlo, va a estar considerando este número, 189.000. 189.000. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Digo, no nos lo está poniendo en ningún lado, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden empezar las confusiones. No está apareciendo aquí a nivel día, pero si nos vamos a nivel año, trimestre, a nivel mes, por ejemplo, fíjense cómo sí va a coincidir. O sea, este número de cómo estamos con esto, sí va a coincidir con esto. ¿Sí? Entonces, no nos los está considerando a nivel, como les decía, a nivel día, pero así a nivel acumulado total. De hecho, podemos hacer la prueba. O sea, vamos a hacer la prueba. Veamos esto aquí. Voy a copiar todo y vamos a quitar venta. Venta, ok. Recordemos este número, ¿va? Para no tener que tenerlo allá. 5.103.356, que es la venta de enero. Realmente esta venta fue en enero, ¿sí? Entonces, si aquí vamos y ponemos, por ejemplo, vamos a quitar el mes desde aquí. Vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer una matriz. Y vamos a poner aquí el mes en columnas. Ok, vamos a hacer un desglose por día de esto. A ver cómo se ve. No me gusta. Vamos a poner aquí el día en filas. Ok, déjame copiar esto. Vamos a copiar esto y lo voy a poner aquí. Ok, y vamos a filtrar únicamente para el año. Estábamos viendo el año 2019.
Y vamos a poner únicamente el mes, digo, para que veamos, podamos hacer los cálculos. Voy a poner aquí el mes, febrero. A ver, ¿cómo se ve esto? Ok, déjeme quitar totales. Digo, para que no nos genere conflicto. Subtotales, ok. Y, ok, así. Y vamos a, ok, esto. Ok. Fíjense cómo aquí, a ver dónde estamos. Fíjense aquí. O sea, el último valor, creo que sí está bien, digo, no traía esto planeado, pero es importante que empezamos a analizar este tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos a poner aquí, ok, venta, lo vamos a poner aquí, y vamos a dejar únicamente el mes Ok, venta, a ver si esto les hace sentido. Fíjense cómo en enero esto es febrero, digo, aquí voy a poner, y me dicen si no me estoy explicando, pero esto es febrero. Esto es febrero. Esta venta que estamos viendo, perdón, esta venta que estamos viendo aquí es la venta acumulada para febrero, real. Y esta venta que estamos viendo aquí es la venta del mes previo, que sería la venta de de enero del 2019, porque estoy filtrando por el año 2019. Si nosotros hiciéramos la sumatoria de todo esto, así, tal cual, no nos va a dar este número, porque aquí están faltando 3 días. Pero a nivel acumulado sí no nos va a dar. De hecho, lo podemos verificar. Si aquí hago un acumulado, me voy a saltar un poquito. Voy a hacer un acumulado de... Ok, acumulado mes. Calculate. Aquí vamos a ver la expresión de... Esta va a ser la venta mes previo. Y vamos a ponerle aquí... quiero acumular sí. Vamos a acumular por mes y va a ser el date. Ok. Y si agrego esto aquí, ok. Y vamos a darle esto un formato. Con 0 decimales, ok. Fíjense cómo no hace sentido. O sea, de aquí me está pasando desde 4 millones hasta 5 millones 103 mil. O sea, no hace sentido si lo queremos ver así como de manera estricta. Pero, pues, realmente a fin de mes, pues este fue el acumulado que coincide con este. Pero si nosotros hacemos la sumatoria, que cada una de estas sumatorias está haciendo lo correcto, o sea, está sumando esto. O sea, esto es la sumatoria de esto más esto. Entonces, eso nos da este número. Pero fíjense cómo aquí no hace sentido. O sea, es 4.033.000 más esto. Pues obviamente no es esto. ¿Pero por qué? Porque lo que está haciendo aquí es está sumando todos los últimos días del mes previo, ¿va? Entonces así es como funciona, digo, es parte del tema de que pues los calendarios no tienen los mismos días en los meses y así pues. Y de hecho aquí, digo, si nos metemos a eso ya va a ser meternos a mucha profundidad, pero también qué pasa con los años bisiestos, cuando teníamos el 29 de febrero. Bueno, lo que hace es nos repite números. Entonces, tú dices, bueno, pues es que, pues cómo, ¿de qué otra manera lo podrías hacer, pues? Pero lo que pasa es que también es verdad que en el análisis de día a día, o sea, igual no tiene mucho sentido, a lo mejor no tiene ningún tipo de sentido,
No sé Ajá. en qué situación tendría algún sentido el comparar el día 15 de un mes con el 15 del mes anterior. Porque Sí. el mes del 15 anterior, pues cayó en domingo, el otro cayó en martes. Igual no tiene mucho sentido. Igual hay algún tipo de cálculo y tal que sí, pero por norma en el mundo empresa no le veo mucho. Ujú. Pero, Sí. pero está bien, ¿eh? Está bien el ejercicio, ¿eh? Para entenderlo y tal. O sea, está bien, está bien. Ok. Sí. Sí, está muy interesante esto, digo. O sea, pues no hace sentido, pues, pero pues bueno, es que es por eso, ¿no? Ahora, va, pues vamos a regresarnos aquí. Digo, estuvo padre ese ejercicio, me gustó. Ahora, este... Entonces estábamos viendo venta mes previo, ¿ok? Y ya sabemos cómo hacer año previo. Esta función es súper directa. Que esto, de hecho, realmente también lo podríamos hacer utilizando la función dateAdd y haciéndole un movimiento -1 a año, ¿ok? Entonces, de hecho, termina siendo lo mismo. Entonces, si prefieren, se pueden ir siempre cuando tengan que hacer este tipo de movimientos utilizando únicamente la función dateAdd. Va. O sea, este número se debe mantener igual. Sí. Según yo se mantuvo. Entonces, eso es comparando versus periodos previos. Obviamente podrían, aquí en lugar de ponerle un -1, le podrían poner un +1, o sea, un 1 o un 2, que lo que va a hacer se va a mover en el futuro. Digo, la verdad es que yo nunca he visto que eso sea necesario o que alguien en la vida real necesite hacer eso, pero también es posible. Entonces, lo que es esta función es movernos. Nos mueve periodos, ¿sí? También puede ser -1 día. Entonces, te va a comparar versus el día previo, ¿ok? Que eso sí podría tener algún sentido, por ejemplo, con los análisis de la bolsa de valores, ¿no? Que normalmente así lo manejan, así se podría hacer. Ahora, vamos a empezar a hacer acumulados. Acumulados de... vamos a hacer una nueva medida. Vamos a hacer, por ejemplo, el acumulado. Como estamos viendo aquí a nivel mes y a nivel año, de nada me va a servir hacer un acumulado de mes, porque el acumulado de mes pues va a coincidir con esto, con cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un acumulado de año. Entonces aquí vamos a ponerle venta año es igual a calculate. Y luego aquí vamos a ponerle la venta. Y vamos a ponerle dates. Y aquí fíjense las que tenemos. Tenemos 3. Month to date, quarter to date y year to date. Entonces puedes utilizar cualquiera de estas. Aquí no tenemos el life to date. O sea, no existe como inteligencia de tiempo. Para hacerlo acumulado hasta la fecha, pues tenemos que seguir algo como lo que estabas manejando en el reporte que me mencionaste ahorita al inicio, Javi. Entonces, así es como se trabajaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un year to date. Vamos a ponerle aquí el dates. Y cerramos esto y cerramos esto. ¿Sí? Calculate dates year to date. Y esto así. Presiono Enter. Ahora, esto les quiero mostrar algo aquí porque aquí es donde se empieza a poner interesante esto. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el acumulado por año, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si le pongo el mismo formato, cuéntame. Ajá, cuéntame. Ajá, ajá, ajá. Ah, si tú en este contexto, en esta página, no estuvieras utilizando esta tabla calendario date, este campo, este acumulado te daría 0, ¿no? O te daría algo, o te daría error, o qué te daría. Si estuviera utilizando cuál, por ejemplo. No, otra. Imagínate que aquí en esta matriz que tienes detrás, en vez de poner la fecha date, estuvieras utilizando otra fecha. ¿Eso te ¿Aquí? daría error, esa medida? Sí, sí. O sea, que esto que en vez de que fuera date, si fuera otra... o sea, es para entenderlo, ¿eh? La relación, ¿no?, que hay entre esa medida. O sea, si tú ahora pones una página nueva,
y pones en una tarjeta Ujú. esa Me va a medida. dar blank. Sí, fíjate, de hecho, sí, exactamente. De hecho, sí, a eso vamos a llegar, ¿eh? Porque como les mencionaba al inicio, pues sí, esto está padre para entender lo que realmente están haciendo las funciones en ese sentido. Pero la realidad es que así no es como vas a presentar tus datos. O sea, no vas a presentar esta tabla así. O sea, lo que vas a hacer, por ejemplo, es cuál es el acumulado hasta el año, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar ahí, fíjate. De hecho, quiero que vean eso, porque sí es cierto, es muy, muy interesante. Fíjate. Aquí tenemos 2020, ¿ok? Y el acumulado para el 2020 es esto, que es exactamente esto, ¿sí? Es la medida que acabo de hacer, venta acumulada ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo esto? Sabemos que ahorita estamos en el 2020. De hecho, esa tabla que estoy utilizando a propósito tiene fechas futuras. Quiero que vean cómo si aquí pongo, y digo a propósito para poder mostrar ese caso, ese tipo de ejemplos que me estás poniendo, Javi. Porque, por ejemplo, si yo aquí pongo el acumulado, venta acumulado año, quiero que vean, me va a dar blank. ¿Por qué me está dando blank? ¿Por qué? Ok, lo que está pasando es que está obteniendo la última fecha. Como no hay un filtro aquí, no hay un contexto de filtro, o sea, todo, si fíjate, o sea, no, aquí si hago clic aquí me va a decir no hay filtros aplicados. Me está tomando la última fecha de la tabla calendario y me está acumulando el mes de la última, de esa última fecha, el año de esa última fecha. Y justamente se los mencioné al inicio, o sea, mi tabla calendario viene desde el 31 de diciembre del 2025. Cuando, si vemos aquí, y quito esto y pongo 2025, fíjense cómo no hay venta en el 2025. Sí hay venta año previo, pero no hay venta 2025. Entonces lo que está haciendo es me está diciendo, bueno, tu última fecha es el 31 de diciembre del 2025. ¿Cuál es el acumulado de esta? Pues no hay, por eso me está dando un blank. Entonces aquí hay varias maneras que se pueden seguir. O sea, lo que se podría hacer aquí sería filtrar, y no me gusta este método, pero es una manera de comprenderlo. Quiero filtrar aquí, por ejemplo, el año. ¿Sí? Hay diferentes maneras. Este es solamente un filtro que voy a poner. Puedo poner, ok, 2020. Ahí está. Bueno, ahora sí ya me está dando el valor. O sea, si aquí le pongo display units none, este valor pues va a coincidir con déjame aquí poner el 2020. Ese valor va a coincidir con esto, 60.891.248, ¿sí? Coincide. Pero bueno, o sea, esto es algo muy, 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 ¿cómo es? No robusto, es como muy, un dato duro. Y no es lo que generalmente necesitamos en nuestros reportes. O sea, lo que podemos empezar a hacer aquí es empezar a anidar calculates. Porque, por ejemplo, si aquí pongo un AND, por ejemplo, sabemos que podemos poner varios filtros con la función calculate. Si aquí pongo otro filtro que sea, no sé, vamos a poner el filtro de año directamente. Tengo que poner coma, coma, y aquí vamos a empezar a escribir año. Vamos a poner directamente el año. Si aquí le pongo 2020, esto no va a funcionar tampoco. Me va a dar blanco. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ok, tus fechas son del 2025 y luego me estás diciendo que combine eso con un 2020, pues las fechas van a ser 0. De hecho, si aquí pongo un count rows, me va a dar 0. ¿Quieren que lo probemos? ¿O sería mucho? No, está entendido, ¿eh? O sea, sí, sí, o sea, Ok. al final tú cuando has aplicado el filtro en la página lo que has hecho es introducir ese campo dentro del contexto. Sí. Ahora, la manera en la que podemos trabajar esto es anidando calculates, que ese es el método que a mí me gusta. O sea, vamos a presionar esto. Ahora vamos a poner este calculate adentro de otro calculate. ¿Por qué? Bueno, lo que les quiero mostrar es eso. O sea, si esto lo pongo así y aquí anido otro calculate, que este calculate lo voy a cerrar aquí abajo. O sea, tenemos un calculate externo y tenemos este calculate interno. Aquí vamos a hacerle un filtro. Vamos a hacerle un filtro a la tabla calendario. Esto lo voy a poner como all calendario de date.
Y aquí vamos a hacerle que el date sea menor o igual a today. Va. Filter all. Esto lo vamos a poner aquí abajo. Y esto así. Ok. Esto aquí. Así. Ahora, este número ya me va a dar... De hecho, no me va a dar el mismo número. Lo que va a hacer es me va a poner el acumulado hasta la fecha de hoy. Entonces, aprendámonos este número. 24.791.000. Y nos vamos a la inteligencia de tiempo. Si aquí yo pongo... Ok, ¿qué está pasando aquí? Evento acumulado... fíjense cómo... Ok, lo que voy a hacer es... Perdón. Voy a copiar esto. Porque me generó algo raro. Control A, Control C. Vamos a agregar una nueva medida. New measure. Aquí vamos a poner 20 año actual. Año actual. Y aquí vamos a ponerle... Estoy haciendo unos cambios. Discúlpenme. Aquí vamos a ponerle... Venta a año. Y esto así. Esto así. Así y así. Ok. Venta con año. Esto. Y aquí lo vamos a quitar esto. Esto. Estoy regresando únicamente a la misma medida que teníamos. Esto me va a dar blank. Pero si pongo esto aquí y pongo acumulado año actual, discúlpenme por meterme tanto a esto, pero la verdad es que sí considero que es muy importante. Fíjense cómo aquí me da blank y me está dando este valor. Ahora este valor realmente es, si yo pongo, si yo hago este desglose a nivel día, vamos a agregarlo aquí a nivel día. Y me voy al 20. Hoy estamos el 26 de mayo del 2020. 24.791.445, que es exactamente este valor. Va. Entonces, así es como se pueden anidar calculates para filtrar los datos que están entrando. Y ahora sí, este valor lo puedes poner dentro de tus de tarjetas, ¿sí? ¿Está bien, Luis? Perdón, Javi. O sea, así es como se manejaría. ¿Va? Venta acumulado año. Y, ok, así es como podemos acumular años. Ahora, ¿qué pasaría si aquí yo quiero comparar cómo vamos acumulados al día de hoy versus cómo íbamos acumulado hasta el día de hoy del año previo? Lo único que tenemos que hacer es empezamos a anidar funciones de inteligencia de tiempo. Aquí hago clic en New Measure y voy a copiar esto. Voy a copiar esto y vamos a agregar una nueva medida. Vamos a copiar esto. Y lo único que voy a hacer es voy a cambiar venta. O sea, ya no va a ser la venta únicamente. Va a ser la venta del venta año previo. O sea, vamos a sumar la venta al año previo, pero la vamos a estar acumulando, ¿sí? Entonces, aquí tengo que ponerle esto, venta acumulado año previo, ¿sí? Entonces, si esto lo agrego aquí y ponemos esto como así y lo ponemos un 0, va, fíjense cómo ahora ya podemos empezar a comparar cómo íbamos el día 7 de enero, o sea, este año versus el año previo. Y así, es una carrerita.
Entonces, de hecho, esto lo podríamos poner, esto sí está padre, ponerlo como una visualización. O sea, voy a poner esto aquí arriba y aquí voy a poner un gráfico de líneas. Entonces aquí podría poner, por ejemplo, no sé, el acumulado del año actual, perdón, la venta acumulada del año como values y la venta acumulado año previo y poner aquí un desglose de día. Vamos a poner como eje y luego hacer esto como un... Esto lo voy a poner como un... Voy a filtrar esto al año. Es un filtro así duro. Más para hacerlo un poquito rápido. A este año. Y esto lo vamos a poner como fecha. Y esto lo podemos hacer como un gráfico de área. Ay, esto es así. Esto es así. Shapes. ¿Dónde se ve? ¿Dónde puedo poner eso? No me acuerdo dónde se pone, pero... Ah, tienes razón, sí es cierto. Sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos empezar a ver. Y esto la verdad sí está padre, porque de repente empiezas a ver que hay meses donde el acumulado da la vuelta. Entonces, el año previo se va para arriba y el año pasado y el año actual se va para abajo. Y puedes empezar a verlo, por ejemplo, no sé, por región. Vendedores región. Y lo podemos poner aquí como un filtro, como un slicer. Entonces, empezar a ver por región. Ah, ok, fíjate. Ah, pues aquí hay un ejemplo. O sea, como, porque aquí el año la venta acumulada del año previo estuvo por encima de la venta acumulada del año actual, ¿no? Todo este tiempo. O sea, se empiezan a ver ese tipo de cosas. Y a mí sí, la verdad, sí se me hace muy... O sea, por ejemplo, aquí. O sea, ¿por qué se separan aquí? O sea, porque aquí el año previo se fue para arriba y este año actual se fue para abajo. ¿Sabes? Entonces, o sea, a mí sí me gusta verlo así y está padre, ¿no? Entonces, y es muy rápido. La verdad es que solamente necesitan combinar medidas. O sea, obtener la venta acumulado del año actual. Venta acumulado del año, que es esta medida, que ya la conocemos. Y la venta, necesitan 3 medidas. Venta acumulada año previo, que necesitan la venta del año previo y la venta acumulada, ¿no? Entonces es una manera de combinar funciones de inteligencia de tiempo ya de una manera práctica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y traía acumulados movibles. O sea, ¿cuándo nos pueden servir los acumulados movibles? Me voy a ir a otra... Voy a poner otro gráfico aquí. Podemos poner este gráfico de líneas. Si aquí, por ejemplo, yo pusiera la venta... Voy a filtrar para el año. Esto lo voy a poner como filtro de visualización. Vamos a poner únicamente el año 2020. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, la venta del tabla calendario. ¿Dónde está? Ventas. Y no, aquí, perdón. Aquí, venta. Como valores. Y vamos a hacer un desglose por tabla calendario. ¿Dónde está la tabla? Date. Esto va aquí. Ay, ok. Aquí y esto va como date. Ok. Fíjense, o sea, aquí, pues, ¿cómo sabemos si realmente vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? O sea, es una gran variación, ¿no? No podemos entender bien cuál es la tendencia de estos datos. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un acumulado movible. Entonces, creamos una nueva medida para hacer acumulados movibles. Utilizamos un acumulado movible que sea igual a calculate. Y así ya sabemos, o sea, se vuelve muy fácil porque sabemos que debemos de empezar con un calculate, ¿no? Entonces, y ya empezamos a pensar, ok, ¿qué quiero calcular? Bueno, la venta es una manera de saber cómo hacer tus medidas. Esto está mal, dame chancita. Esto sí. Quiero calcular la venta, pero de los últimos 30 días, por ejemplo. Entonces aquí le pongo
utilizamos una función que sería dates in period, que es de las que vimos al principio, ¿no? Por ejemplo, dates. Tabla calendario siempre comienzan así y luego tenemos que anclar la fecha. Aquí normalmente pueden utilizar max, por ejemplo, si van a hacer un análisis de semana y quieren ver al final de la semana cómo estuvo, digo, pueden utilizar max. Aquí en este caso, como estamos viendo al nivel día, yo utilizaría la función selected value y porque está seleccionado un mes, pero esta función no va a funcionar, no va a servir si tenemos a nivel mes aquí, ¿va? Pero ahorita va a servir porque está a nivel día. Entonces aquí podemos ponerle el selected value de el día en tabla calendario y luego número de intervalos menos 30 días. Ahora, aquí si yo le doy clic en Enter, si le doy clic en Enter y agrego esta función, esta medida al gráfico, no nos va a dar lo que está, bueno, lo que se esperaría. O sea, lo que nos está dando aquí nos está sumando todos los valores de los últimos 30 días previos. Entonces, pues obviamente va a ser más o menos 30 veces más alto. Aquí lo que podemos hacer, digo, aquí hay diferentes maneras, pero puedes dividir esto entre 30 directamente. Entonces aquí sería promedio acumulado movible últimos 30 días. Y entonces aquí pues ya está en el periodo, ¿no? Entonces aquí ya podemos empezar a ver, no sé, es una manera de ver tendencias, pues. Que ya reducimos la variación, pero podemos ver si, aquí iba bajando, aquí iba subiendo, así, ¿no? Entonces es una manera en la que se pueden utilizar los acumulados movibles, digo, tratándolo de plasmar en algo práctico, en una visualización que les pueda servir. Value, esto. El valor seleccionado de día, o sea, cada uno de estos días. Si yo aquí... Entonces, Ajá. Para ver la fórmula, para entenderla, ¿eh? O sea, yo cojo... se está sumando las ventas en el rango, ¿no? Desde la fecha que hay en el gráfico, 30 días hacia atrás. Y luego lo divide entre 30. Ajá. Vale. ¿Sí? Vale. Sí, más o menos. Sí, eso, o sea, eso es lo que hace Dates in Period, ¿no? Digo, aquí normalmente lo que se utiliza es un max. Yo, para serles sincero, tengo mis reservas de utilizar max en todos casos. Digo, sé que hay casos en los que se utiliza, pero en este caso, como el nivel de desglose está a nivel día, puedo utilizar el selected value. Ahora, si yo aquí utilizara, por ejemplo, en lugar del día, si aquí yo seleccionara el mes, fíjate cómo vamos a hacer un desglose, vamos a quitar trimestre y vamos a hacer un desglose a mes. Fíjate cómo aquí ya no está apareciendo la línea negra, porque ahora el selected value de las fechas, o sea, como lo tengo aquí, pues ya son muchos, y como son muchos no me puede dar uno específico, entonces deja de funcionar. Aquí lo que puedes utilizar es un max, que la verdad es que no nos va a servir de mucho porque mira, o sea, digo, bueno, es que aquí en lugar de dividir entre 30 lo ponemos con todo. Cuando utilizas max, también hace referencia a la fecha a cada uno de los días del gráfico. A la fecha, no, va a ser referencia, o sea, el max lo que va a hacer referencia al número máximo, a la fecha máxima más elevada de este periodo. Por ejemplo, si este periodo es agosto, como estamos viendo en la pantallita negra, la ventana negra, está haciendo referencia al 31 de agosto y me está moviendo 30 días en el pasado. Eso es lo que está haciendo. Aquí podrías utilizar, por ejemplo, el min, y ya depende de cómo se quiera hacer yo, la verdad, no utilizaría dates in period si fuera a nivel mes. Entonces, por eso para mí ahorita no hace mucho sentido, pero eso es como está funcionando, ¿no? O sea, ahora lo que está haciendo la fecha mínima de este periodo y se está moviendo 30 días, considerando el día ese en el que está, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo. Digo, no tiene sentido aquí, yo no le veo el sentido,
Es un ejemplo nomás para explicar lo que está pasando. Pero eso es lo que está pasando. Yo aquí me iría con Selected Value y pondría el nivel día para que tenga sentido. ¿Va? Pero bueno, aquí Dates in Period puedes poner en lugar de menos 30 días, pues puedes poner 30 months. ¿Sí? Entonces pues puedes hacer un acumulado de los últimos 3 meses. ¿Sí? Entonces ahí ya tendría sentido el Selected Value de mes en lugar de día, un Selected Value de mes, ¿no? Y pues bueno, esos son los ejemplos que traía, esos son los acumulados movibles. Y solamente para concluir, déjenme hacer esto en grande. Ok, ¿dónde está esto? Control F5. Sí, esa es la práctica. Ah, y aquí, ok. Solamente como unos ejemplos. Estos son más o menos las medidas que estuvimos viendo. El acumulado a la fecha, con dates year to date. El periodo previo, con date add, que puede ser menos un month, menos un year, menos un day. Y aquí con esta línea estoy resaltando lo que pueden modificar. O sea, aquí lo que se modifica es dates year to date. Pueden hacer un dates month to date, un dates quarter to date. Aquí pueden usar menos 12 meses, menos 12, menos un año, en fin. Acumulados movibles es lo último que vimos. Es lo último que vimos y utilizamos la función dates in period y podemos cambiar esto para acumular. Esto es diferente porque fíjate cómo aquí sigue la misma sintaxis. Sigue la misma sintaxis, pero aquí en este caso de arriba me está moviendo el periodo, o sea, no me va a considerar este periodo ni todo lo que se movió. Por ejemplo, si aquí hubiera puesto 12, no me va a considerar el 12, el 11, el 10, el 9, no. Me va a considerar únicamente el 12. En cambio aquí me va a considerar todos esos periodos. Me los va a sumar. Entonces aquí se está acumulando y aquí únicamente me está moviendo. ¿Va? Con esta función. ¿Sí? Y lo único que quiero mencionarles es, recuerda anidar todo dentro de un calculate externo para mostrar los valores hasta la fecha actual en una tarjeta. Y eso es el ejemplo que vimos aquí. O sea, lo puedes hacer de diferentes maneras, como lo hicimos, o sea, lo puedes hacer con filtros externos, o sea, aquí, o lo puedes hacer utilizando tus medidas, utilizando calculates anidados. ¿Sí? ¿Por qué anidados? Porque aquí, venta acumulado de año, recordemos que tenemos otra función con calculate. Entonces estamos literalmente anidando calculates a pesar de que aquí no estén todos los calculates anidados. Va. Y eso es lo que les quería mostrar. La última presentación, la última slide, es justamente lo que hicimos a la mitad de la sesión, ¿no? Que era mostrar en una tarjeta el acumulado de año hasta la fecha actual. Ahora, aquí digo, dando un poquito más, este número, pues sí, lo podrías poner así. O sea, idealmente no se va a poner únicamente así. Digo, perdón, no es esta. Sí, no se va a poner así. Normalmente lo que van a hacer es, o algo que agrega mucho valor es poner ese valor y luego poner el acumulado al día de hoy del año pasado y luego comparar esos dos valores y ver si al día de hoy, 26 de mayo, vamos por encima o vamos por debajo. ¿Sí? Eso sería como dar mayor valor. Lo puedes hacer a nivel mes, lo puedes hacer a nivel trimestre, a nivel año, a nivel vida. Bueno, a nivel vida, perdón. No tendría sentido. Pero así es como se manejaría. Eso es como normalmente se maneja. Vale. ¿Va? Vale. Sí. Hoy un poco denso, ¿eh? Yo no sé Luis, pero yo tengo más denso que tú seguro. Tengo la cabeza un poco colapsada, ¿eh? No, pero bien, pero está bien para entenderlo, ¿no? Va. Que hemos cumplido el objetivo principal, ¿eh? Que era entender el tema de los tiempos y de las fechas y todo esto, ¿eh? Un par de preguntas, Diego. ¿Algún visualizador
No de los que vienen, sino de otros que tú utilices mucho, que digas, hombre, a mí me va muy bien o lo que sea. ¿Algún consejo de Pues estos? sí, fíjate, ahí sería útil. Yo me iría a esta página, se llama OKViz. No sé si ya los conozcan, tratan de seguir las mejores prácticas de Stephen Few, digo algunas, las que han podido. Déjame mostrarles el libro. O sea, yo les recomendaría este libro. No sé si lo han visto, este libro. Yo la verdad es que lo amo. Es de Stephen ¿Qué Few. libro? ¿Nos estás enseñando algo? En la pantalla. En la cámara. No, Pues bueno, la se los cámara muestro se con ha la ido. pantalla, ¿no? Se ha ido. Ah, Ahora está ahí. No sé. ok. Déjame, se los muestro aquí. Information, Dashboard Design. Es un libro de Stephen Few. La verdad es que súper recomendado es este. Y ahorita les menciono porque por ejemplo, te enfoca a crear este tipo de reportes. Vale. Esto es una cosa que siempre hemos hablado Luis y yo, de decir, Sí. o sea, ya sabemos un poco, ¿no? Sacar los datos y tal, pero luego hay que aprender cómo visualmente enseñarlos. Sí. Vale, va por aquí el tema. Y este libro está genial para ese tipo de reportes. No son reportes, le llama dashboard. Hace la diferencia entre un reporte y un dashboard. Digo, el reporte es algo que puedes enviar cada mes, por ejemplo. Sí. Un dashboard es algo que estás viendo 1-2 veces al día. Actualizar no sé cómo decirlo en español, pero es tu mapa mental o lo que tú tienes en tu cabeza de la situación. Sí. Entonces, eso es lo que hace esto. Y a mí me encantó. Entonces, haz en cuenta que, pero las visualizaciones que él recomienda, que son dos, es un bullet chart o bullet graph y un sparkline, no vienen de manera default en Power BI, pero ellos, los de OKViz, aquí los puedes ver en los visuals, tienen esos dos. Tienen el sparkline, que la verdad le falta, o sea, para poder llegar a los niveles que se están hablando en el libro. Y está el bullet chart. Es este. Esta vale. solamente... Estos los compras, ¿no? Vale. Okay. No se compran. O sea, sí se pueden comprar para funcionalidades más profesionales. Ajá. Pero la verdad es que es gratis. Tiene muchas funcionalidades también. Creo que ya sí te lo cobran. Pero igual tienen su versión gratis, ¿no? Ya si les interesa... ese sería uno. Supongo que serán como los de XBiz, ¿no? XBiz también tiene un montón de visualizadores, sí. y no es caro, no es caro. Ajá. Y hay otros, o sea, por ejemplo, están los de Zebra BI, eso sí, la verdad, sí vale la pena. Yo no lo he comprado, pero sé de consultores que sí lo utilizan. Y Zebra BI son gráficos de finanzas, para gráficos de finanzas. Esos están padres. Esos serían los que les podría recomendar. Muy bien. Pues me quedo con el libro, ¿eh? El libro, vamos. Sí, no, en verdad, ese libro... El mismo sale de Amazon. Genial, en verdad, sí está. Vale. Tiene varios libros él. Ese es el que yo les puedo recomendar para dashboards. Los otros son de visualizaciones y así, que también recomendados, referencia global, pero es en específico para crear dashboards, ¿no? Muy bien. Vale, pues Diego, yo creo que no sé si Luis tiene algo que decir, pero vamos, yo creo que hemos visto lo que necesitábamos ver, que era un empujón acelerado en toda la parte de la inteligencia de tiempo, etcétera, ¿vale? Yo creo que por mi parte yo estoy encantado de que nos hayas ayudado. Y me tendrás que pasar otro link de PayPal, ¿vale? Que hemos estado una horita más. Envíamelo, por favor, y le damos curso. Y nada, seguro que te volveremos a contactar, ¿eh? No lo dudes, porque nos saldrán historias, nos saldrán dudas y tendremos que... Di, Luis, que no se te oye. No, que digo que seguro. Que algo, seguro que nos ocurrirá algo y necesitaremos ayuda. Está bien, claro que sí, ya saben. Javi, Luis, muchas gracias, en verdad. Me gustó bastante estas sesiones y pues bueno, si quieren igual y dejamos de grabar.